Bueno amigos, aquí en Infoanálisis les damos como siempre un abrazo fuerte en la distancia. Nuestra invitada hoy es la periodista y politóloga Sabrina Bacal, el equipo de Infoanálisis, Camila Adames Arias, Rubén Darío Murgas Torraza y este servidor, Guillermo Antonio Adame. Queremos hacerles a ustedes en este programa, como siempre, no únicamente dar noticias, sino analizarlas, el impacto que esto tiene. Esto no es nada más leer una noticia fría, sino analizarla, meterle mayor profundidad, leer entre líneas las cosas. Pero hay una noticia realmente inquietante y gira en dos vertientes. Uno es la cantidad de crímenes, la ola de criminalidad que se ha dado a pesar de que hay una cuarentena declarada, que hay horarios que la gente no puede circular. Eso supuestamente debe dar a una baja en ese sentido, pero ha habido un número importante de crímenes, y digo importante en la cifra nada más, porque hablar de crímenes, por supuesto, que conspira contra nosotros. Y la otra también, la noticia del alto nivel de desempleo que ya se anuncia que puede haber en Panamá. Están hablando de 400.000 desempleados para finales de este año, lo cual ahondaría mucho más en la crisis económica que estamos viendo. Se habla de entre un 20 a 25%, según el Ministerio de Trabajo. Poco sobre la mesa del tema. ¿Quién quiere comenzar? Camila. Bueno, yo ya sugerido el de la inseguridad porque el domingo hice un pequeño ejercicio en conversación con alguien, después viendo la cantidad de crímenes que había habido, y me senté con papel y pluma, hice una listita, o sea, con mi computadora, me puse nada más a buscar, o sea, no fue nada súper riguroso, fue nada más ponerme a buscar homicidios en Panamá y me puse a anotar todos los de mayo. No fue un bien chequeado, Camila. No, no estoy hablando que ni siquiera es un riguroso. O sea, aquí seguro faltan crímenes. Pero yo aquí conté al menos 30 homicidios. En los primeros, eso fue el domingo, así que en los primeros 17 días de mayo, yo, o sea, sin nada de rigurosidad, encontré 30 homicidios. Y ayer se sumó otro en Colón, por lo menos. En 17 días, o sea, en ese momento eran 17 días de mayo. Y ayer, viendo una nota, de Helen Concepción decía que de enero a mayo, o sea, en 5 meses, el año pasado, había habido 175 homicidios, pero que de enero a la fecha, o sea, al 18 de mayo, cuando todavía faltan 12 días de mayo, había habido 202. O sea, estamos hablando de al menos 30 homicidios más este año de los del año pasado. Señor Murgas, esa cifra es aterradora, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto, Rubén? Aterradora, y sobre todo con la facilidad que las autoridades se deslindan del caso. Porque cuando hay un crimen así, inmediatamente se lo achacan al narcotráfico. Sí. Y entonces desprestigian a la víctima. Sin tener pruebas, no capturan a los victimarios y desprestigian a las víctimas. Porque alguien que está en una casa queda ya como que está metido en el narcotráfico. Estoy de acuerdo con usted, es una suposición, una especulación, y las autoridades no pueden funcionar. Bueno, no todas son suposiciones. O sea, hay muchos casos en los que es que esta persona acababa de salir de la cárcel o tenía vínculos o tenía un expediente. Y yo entiendo el argumento de la delincuencia organizada. Pero entonces, ¿qué está haciendo la policía? O sea, para mí es que, ok, gracias por la información. Es un buen dato. No, pero ¿qué están haciendo? Lo que dice muy es cierto. Aquí el problema es que sin saber a profundidad, haber investigado, lo primero que dicen es tema de narcotráfico, guerra entre bandas, etcétera. No voy a entrar en ese detalle, sino que yo creo que hay que investigar. Nada más para dar un ejemplo, Guillermo. El crimen que hubo al lado de una barriada de alto nivel, al lado del estadio Rod Carew, donde mataron a una persona. Esa persona estaba condenada, pero dijeron que no le habían podido notificar la condena. Pero estaba ubicado en la casa porque no tenían carro para irlo a notificar. Y esa es la excusa. O sea, que este hombre pudo salvar la vida si en vez de estar en su casa hubiese estado preso. Sabrina Bacal, la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún vínculo, que creo que sí lo hay, entre el desempleo y la criminalidad, la tasa de criminalidad, a juicio tuyo? Okay. Yo no me quiero salir del tema, pero no hablo desde el bloque pasado. Entonces, en
en mi anotación sobre la nota de México es que desde el comienzo de esta crisis y parte como la negación de AMLO tenía con el COVID, México no ha tenido un reporte transparente de sus cifras, cosa que Panamá sí lo ha tenido. Por eso es que yo pienso que la ministra de Salud, sobre todo después de las declaraciones que dio el viernes, que golpearon su credibilidad, debería considerar el no hacer las conferencias de prensa diarias. Yo pienso que eso es algo básico de transparencia. Y sobre las cifras del COVID, quería comentar que se nos confirmó en Radar que las cifras de cuántos de los fallecidos tenían condiciones de salud adversas y cuántos de los hospitalizados por rango de edad, que son cifras que en otros países están considerando para la reapertura, se van a empezar a tener en el Ministerio de Salud. Una comisión. Te pregunto el tema, la pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún vínculo el alto nivel de criminalidad con el desempleo? Claro que sí. Yo pienso que aquí se está formando y me impresiona que todavía no haya habido mayores explosiones, una bomba de tiempo y una bomba social. La ministra Doris Zapata estuvo en Radar y nos habló de 200,000 desempleados, la cifra de 400,000 que podría ser para fin de año, y esas son cifras oficiales que muchas veces no cuentan la informalidad y tampoco aquellos despidos o contratos que no han sido registrados en el Ministerio de Trabajo. Hay otra cosa que a mí me parece que incide. Ayer yo veía una noticia en TVN que tampoco entiendo por qué fue noticia, pero no lo digo como crítica al medio, sino como crítica a la policía. Veía a la policía en un operativo capturando a unas personas que tenían cervezas en su casa. O sea, yo siento que con esto de la cuarentena, la policía no está enfocada en lo que tiene que estar enfocada. Que es la prevención del crimen. Entonces, si tú tienes policías buscando todavía el tema de contrabando, de a ver si la persona compró más de un six-pack de cerveza y la guardó en su casa, entonces, ¿en qué momento van a proveer seguridad a los barrios? Sí. Eso estoy de acuerdo, Sabrina, porque están viendo el árbol y no están viendo el bosque. Rubén, el riesgo de eso, desde su punto de vista, que la policía se interese más, como dice Sabrina, en cuanto a la cantidad que viola, la gente que viola, por ejemplo, la cuarentena, lo que se llevan más de un pack de cerveza, etcétera, versus el incremento en cuanto a el porcentaje de criminalidad que hay, que hasta ahora ya debe ser objeto de un análisis. ¿Usted qué opina de eso, Rubén? Bueno, déjame decirte que para empezar, los únicos son solo 3 países en el mundo que le han puesto control al licor en el mundo en este momento. Que Panamá es la excepción y la cerveza es... Panamá y los musulmanes, países musulmanes. Panamá y los bueno, y algunos estados de México lo hicieron. También, así que bien. Sí, México no lo hizo a nivel nacional, pero estados de México que lo hicieron. Pero bueno, primero los alcaldes de Panamá, los alcaldes pobres, que son los del interior de la República. No, las alcaldías, no los alcaldes, las alcaldías. Pero los alcaldes tomaron la medida con sus consejos municipales de establecer la ley seca totalmente en el interior, porque ellos tienen un problema serio con el consumo del interior, del consumo de licor en el interior. Y desde acá lo desautorizó la presidencia de la República. Entonces tenemos un problema en Panamá. Nosotros quisiéramos ir a un sistema parecido al de los Estados Unidos, donde los gobernadores y los alcaldes mandan en su jurisdicción, Guillermo. No como en Panamá. Los alcaldes son subsidiados. ¿Por qué? Porque tenemos municipios demasiado pobres, demasiado pobres, o demasiado ricos como los municipios de Darién, que están llenos de riqueza, pero sin dinero, que no pueden ni siquiera pagar
a los guardabosques que cuiden su propia riqueza. Entonces, esos son temas que Panamá los tiene que abordar. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad capital que se llevó todo, se llevó el ferrocarril, se llevó el canal, se llevó los puertos, los principales puertos. Los tiene, no es que se Los llevó. Ahí les mandé la noticia que parece un chiste, pero no es un chiste. En operativo de inspección realizado por unidades del Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia en la provincia de Coclé, se decomisó gran cantidad de latas de cerveza en una residencia en Llano Marín. Una persona fue aprendida. O sea, aparte de que la policía no puede castigar a alguien por tener cerveza en su casa. Pero explíquenme, en este país hay 200,000 confirmados de desempleados. Ayer vimos trágicamente personas que se quitaron la vida. O sea, estamos entrando en una etapa realmente crítica y tenemos los homicidios disparados, como dijo Camila, y realmente la policía se va a poner a buscar latas de cerveza en una residencia. Vamos a hablar de eso al regreso hablamos de eso. ¿Saben por qué? Porque Sabrina, no es noticia, eso que tú dijiste no es una noticia para un canal de televisión. Tú discúlpame, ¿no? Ok, a mi juicio. Esa noticia no califica. No tiene era un tuit, o sea, no quiero hacer la crítica al canal porque está basada en un comunicado de la policía. Mi problema es con la institución. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace haciendo primero, qué hace haciendo eso en primer lugar? Y segundo, ¿por qué alguien de relaciones públicas a la policía, que seguro le pagan un par de miles de dólares? Noticia, era un tuit, pero me lo mandó Alexandra Siniglio y me llamó la atención. O sea, ¿qué hace la policía buscando cervezas en una casa cuando están disparados los homicidios? Volvamos a las proporcionalidades de las cosas. Hay que tener eso muy claro. Vamos al corte comercial. Al regreso más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, estamos hablando de una realidad que nos está mordiendo, es el desempleo. La información esa que anuncia una noticia verdaderamente inquietante de que aquí pues el desempleo puede llegar a 400,000 personas para fin de año, 400,000 panameños o personas que viven en este país. Es inquietante, pero también han habido dentro de las notas que hablamos nosotros de la criminalidad, la alta tasa de criminalidad. Hay otra cosa que ayer nosotros tocamos muy tangencialmente. Pero espérate, antes de que salgamos del tema, quiero hacer referencia. Un oyente del Facebook Live nos comentó que los crímenes, estos que listamos en antes, que no tienen nada que ver con desempleo. Y yo estoy parcialmente de acuerdo. Porque si bien, sí, en su mayoría, todo indica que tienen que ver con guerras entre pandillas y narcotráfico, etcétera, por lo menos muchos de ellos. No es menos cierto que el pandillerismo en parte es alimentado por la falta de oportunidades, o sea, por jóvenes que no tienen otra manera de ganarse la vida porque no tienen oportunidades por donde viven, por donde nacieron, por sus ingresos, por su ingreso familiar, etcétera. Y eso alimenta el pandillerismo. Entonces, si bien estos no son crímenes porque me fueron a robar o algo o lo que fuera, sí existe un vínculo al final del día, o sea, un vínculo causal que viene de mucho más atrás. Oye, una noticia que no hay que descuidar eso tampoco. Nosotros tuvimos aquí en el programa en vivo, como siempre, al presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, pero dentro del cúmulo de preguntas que le formulamos quedó una por fuera, y lo lamenté mucho por razones de tiempo, y es lo que ha ocurrido en algunos edificios de dos personas que han caído del estacionamiento y han fallecido al caer al piso sus automóviles. Pero hay una nota que dice que el Colegio de Ingenieros anunció que han reconocido que hay fallas en la construcción del muro del PHB y han pedido para evitar que las personas no pierdan el derecho de reclamar después de la construcción de los edificios. Eso me preocupa mucho porque hay una crítica que dice que son de muy mal material el área que debe proteger los estacionamientos para que la gente exactamente no pierda el control del carro y caigan al piso. Yo creo que eso... Yo creo que es una pregunta mucho más grande que esa, y es ¿quién está inspeccionando las construcciones de edificios? De las tantas que tenemos en Panamá. Si verdaderamente hay reglas de control, o sea, estándares de seguridad, o sea, estas son todas preguntas.
si existen estándares de calidad y si se están siguiendo, ¿qué pasa con los edificios que se han construido con vicios? O sea, por ejemplo, si deciden que, ¿sabes qué? Ahora todos los edificios, que yo creo que ya era una norma, pero no estoy segura, si dicen que todos los edificios tienen que tener una barra de acero o una barra de algo De seguridad. de seguridad, ¿qué pasa con los que ya están construidos? O sea, hay tantas preguntas que, que, que por el momento no me parece que tenemos una respuesta clara. Y también, ¿por qué no cambió nada en la legislación? O sea, un buen cambio Pero después del se habló de accidente de eso. 2018. Pero cuando hubo el primer accidente, un joven muy joven, se habló de eso, que se iba a legislar, señor Murgas, que esa es una asignatura pendiente. ¿Por qué no se ha legislado sobre esa situación que hay miles de O si panameños? se ha hecho, ¿cuál es verdaderamente el poder de imponerla? Claro. Señor Murgas. Lo que pasa, Guillermo, es que hay varias cosas que chocan aquí. Hay inspectores de todo tipo. Los bomberos ya se metieron a opinar, La parte eléctrica. sobre dónde se instala el tanque de gas Ah. en un edificio. Pero Porque eso se dio después de la tragedia de la explosión que se dio en un edificio de Carrasquilla donde vivía una familia que yo visitaba. Okay. Y conozco el caso al revés y al derecho, cómo los bomberos ya obligaron a que con el estallido que se dio allí, cómo se colocan los tanques de gas. Es más, están prohibiendo ahora mismo, si tú lo ves ahí cerca donde está la emisora, le han prohibido a los locales tener tanquecitos de gas pequeños afuera a la venta, afuera del edificio. O sea, a punta de golpes estamos aprendiendo, Guillermo. Ese accidente que se dio en Punta Pacífica, donde murieron 3 personas, con una niña que estaba manejando el carro eso fue en Costa del Este en 2018. Costa del Este, sí, eso fue en Costa del Este. Sí. En Costa del Este, perdón. Donde ocurrió que en la vía principal, y eso fue una cosa que le dolió mucho a la persona. Uno de los heridos, creo que sobrevivió después de ver múltiples operaciones que se hicieron en Estados Unidos. Una dama, una joven panameña. Sí. Ahora, la experiencia, nosotros generalmente no somos proactivos, las autoridades, sino que responden a posteriori de las tragedias. Pero nada más en el momento de las declaraciones y noticias, pero no se le da aparentemente seguimiento. Ha ocurrido un segundo accidente de un edificio, de un estacionamiento. Sabrina, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar una tercera víctima? Yo creo que en lugar de seguir saltando de tema en tema, tenemos que preguntarnos por qué estamos hablando de problemas estructurales en Panamá, como la violencia entre pandillas y los defectos y falta de inspección y cumplimiento de la ley en construcciones en este momento. Y la respuesta es porque todos los problemas que Panamá tenía, falta de institucionalidad, corrupción, el tema de la informalidad, el desempleo, se van a poner peor con el COVID. O sea, cuando hablamos de la cultura con COVID o la cultura post-COVID, hay que entender que la pandemia no se llevó todo esto, sino que lo está exponenciando. Y estamos volviendo a ver los mismos análisis del tema de la criminalidad, del tema de las construcciones, pero además tenemos ahora una realidad como país supremamente preocupante. Y es que se está generando una bomba social y una bomba de tiempo, y yo no creo que las autoridades están atendiéndola debidamente. ¿Cuál es el detonante que tú estás hablando de esa bomba, Sabrina? El desempleo. O sea, hay una gran cantidad de personas que han quedado sin trabajo, que han visto disminuidos sus ingresos, y una de las cosas más preocupantes, uno de los análisis más preocupantes que yo he escuchado es la comparación entre lo que está inyectando un gobierno, cualquier gobierno latinoamericano, en su economía a través de bonos, a través de ayuda social, versus lo que está inyectando Panamá. Panamá está inyectando relativamente muy poca plata
a través de los bonos. Hay un fallo en eso. A pesar de que hemos pedido prestado mil millones por aquí, 400 millones por acá, que si el no sé qué, que si el... Las comparaciones son Es alarmantes. verdad. Es cierto, eso es cierto. Panamá ha sido en ese sentido un poquito egoísta en cuanto a la distribución para precisamente reactivar la economía y ayudar a los que no tienen trabajo. Miren, nada más la industria de los restaurantes tiene 38.000 personas desempleadas, bueno, con un contrato suspendido, vamos a ponerlo puntualmente. Solamente esa industria, imagínense ustedes en la construcción cuántos son y otras áreas. Así que yo sí creo que Panamá tiene que buscar una forma. En Europa le llaman, tienen unas denominaciones para eso, le llaman rescate de la empresa privada o de las industrias. Y yo creo que Panamá debe repensar un poquito en reflotar a la empresa privada que ha sido la más maltratada, ¿no? Estados Unidos está metiendo 20% del PIB, obviamente es un país muy rico, pero hay comparaciones como Perú que está metiendo 12%, yo había dicho 10% en radar y me corrigieron. Colombia también. Y Panamá no llega al 1%, Sí. y todavía no hay transparencia ni claridad de, uno, qué están haciendo con todos los fondos que se pidieron prestados, qué están haciendo con el Fondo de Ahorro de Panamá, y dos, cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Al comienzo se anunció con bombos y platillos la participación de firmas consultoras nacionales e internacionales en esa mesa económica, pero si uno les pregunta a ellos, bueno, obviamente off the record, es muy poco lo que han podido contribuir. A mí lo que realmente me preocupa, porque claro que hay un problema de pandillas en Panamá, porque estamos en la ruta del narcotráfico, claro que tenemos un problema de cumplimiento de la ley. A mí lo que realmente me preocupa es que la crisis social y económica que se está gestando en este país no está siendo tratada con políticas públicas por parte de las autoridades. Y se le ha dado prioridad. Aparentemente por los resultados no está dentro de la lista de prioridades, ¿no? Y por ejemplo, la semana pasada que tuvimos a Leonor Calderón, o sea, fue un programa maravilloso, con una persona con su experiencia. Y ella lo que decía es que hay que poner dinero, o sea, que dinero en las manos de la gente, o sea, y que la gente lo pueda invertir, o sea, lo pueda poner donde ellos necesitan. O sea, no todo el mundo necesita dinero para súper en este momento, que es lo que está limitado, sino a pagar su alquiler, a pagar deudas que tiene, etcétera. Y que la gente decida en qué quiere hacer eso, o sea, darle poder adquisitivo a la gente en este momento. Camila, y yo tengo una pregunta grande que de hecho la estábamos conversando ayer. Espérate. Una pregunta que estábamos conversando ayer, porque yo no creo, espérate un momento, porque yo no creo que se necesitan, que en primer lugar, yo he escuchado que hablaste de planes de rescate, afuera. Y bueno, quizá eso pueda ser una posibilidad para más adelante, o sea, dependiendo de lo que planean a nivel grande. Pero aquí, hablando de bombos y platillos, iniciando el gobierno, empezaron hablando sobre cómo el gobierno le debía $1.000 millones a la empresa privada. ¿No han pagado? Y que después decían que no eran 1.000 millones, que eran 1.000 no sé cuántos, 1.800, no sé ni cuánto dijo el presidente. No me acuerdo. Paguen. O sea, ni siquiera es que le tienen que dar un rescate a la empresa privada, ni siquiera es que tienen que darle dinero a no, páguenle lo que les deben. ¿Cuánto moverían la economía si simplemente pagaran sus deudas? Recuerda que se dijo que le iban a pagar a la empresa privada, recuerda. O sea, eso pondría circulante. Vamos a ponerle en forma dogmática, no dogmática, en forma práctica. Que nunca hemos visto el desglose, porque siempre han hablado de 1.000 millones y no sé cuánto. Nunca hemos visto el desglose de cuánto se le debe a quién. Bueno, esa es parte de la transparencia, ¿no?, que todos anhelamos. Pero Rubén, tenemos un minuto nada más. Usted ha sido, en lo que se comentaba aquí, de la opinión de que aquí el problema son que los trabajadores, sobre todo en los sectores de construcción y otros, no han sido considerados como merecen, y eso está causando un problema con la forma como se distribuyen las ayudas. Eso que usted decía, ¿no?, de que los han forzado a comprar en el supermercado. Tenemos un minuto, Rubén. Eso fortalece lo que dicen aquí las invitadas, ¿no? Bueno, sí, esa es una ayuda que favorece a los supermercados, porque los pone cautivos, de clientes cautivos. Y lo que dijo Camila hace un momento, es verdad, cada uno sabe cuál es su necesidad. Ahora mismo, digamos, mi necesidad, Guillermo, es cortarme el pelo, pero no hay manera de que liberen ese oficio
o que lo pongan con reglamento, que para poder abrir una barbería tienen que entrar uno a uno o de dos en dos. O sea, algo que se les prenda el bombillo de la creatividad al gobierno, Guillermo, porque nada más saben prohibir, como la policía que ahora anda, como dijo Sabrina, buscando quién tiene cuatro cervezas de más y meter preso y sacarlos en periódicos como si fueran delincuentes. Tenemos un corte comercial. Para eso prohibamos ley seca total. Porque eso de que se permiten 6 cervezas y si tienes 12, porque tu mujer compró 6 o tu hijo compró 6 más, ya tienes 18 cervezas. Entonces, se ha convertido en un delito mayor. Vamos al corte comercial. Sí. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Mire, aquí en InfoAnálisis nosotros hemos sido muy claros en señalar la importancia de la retoma de las conferencias de prensa, pero modificadas. Hemos dicho que se hagan más cortas, que haya participación de periodistas, pero que sean periodistas, primero, que no sean afines al gobierno, y segundo, que hagan una sola pregunta y que la pregunta sea corta y la respuesta sea corta. Pero que permitan repregunta, porque de nada sirve que alguien haga la pregunta si la chifean y no hay manera de presionar para que la responda. Ahora responde, déjame terminar el concepto, que es la parte conceptual. Esto trajo como consecuencia, esta conferencia de prensa, trajo la caída de un viceministro de la presidencia, por imprudente, por una cosa que dijo, y ha reforzado la imagen y la credibilidad de la ministra de Salud, lo había reforzado, que después se ha visto malograda por una decisión que se tomó, donde ella, no sé por qué razón, permitió que la involucrara en un caso que está siendo duramente criticado por la sociedad, lo cual demuestra una cierta falta de congruencia. Pero quiero retomar el tema de la conferencia de prensa diaria, que en muchos países lo hacen los propios presidentes. Yo no estoy diciendo que lo haga el presidente, pero un funcionario de alto nivel como la ministra de Salud debe hacerlo forzosamente para que haya transparencia. Miren en México lo que está pasando, hay duda de las cifras. Panamá no, afortunadamente nosotros creemos y confiamos en las cifras que nos dan. Entonces, a mi juicio, hay que democratizar aún más la información sobre el COVID-19 y retomar esta conferencia de prensa, repito, con las modificaciones al respecto. Lo pongo sobre la mesa. O sea, básicamente lo desafortunado, lo doblemente desafortunado es que se comunica que se acaban las conferencias de prensa, que era una de las bases de la credibilidad de la ministra. Mi fortaleza, una fortaleza para el gobierno en cuanto a transparencia. Exacto. Al mismo momento en que ella decide embarrarse o autoincriminarse o dar una explicación que sobraba, que nadie le había pedido, sobre la necesidad y la pertinencia y agradecer la ayuda del Ministerio de la Presidencia al comienzo de la crisis. Ya sabemos que esas compras hoy en día están en el Ministerio de Salud, en un comité que no es el comité de los médicos, y también le tocó salir a los médicos a decir que ellos no eran parte de ese comité. O sea, es el problema. Todo eso se ha generado por la aparición de la ministra el viernes, asumiendo responsabilidades que no le correspondían. Y realmente... En opinión de no pocos, eso fue una movida política del Partido Revolucionario Democrático, lo cual es desafortunado, porque tienen que apostar a personas como la ministra Turner, que tenía, yo creo que no la ha perdido en todo, pero la lastimaron su credibilidad. Señor Murga, la política involucrada en esto... pero ella es una adulta, ella es una mujer adulta, y yo no lo voy a... O sea, eso, o sea, nadie le puso una pistola en la cabeza. Ella lo hizo, ella decidió hacerlo, y ella decidió leer eso en un mensaje para la televisión nacional. O sea, sí, pero sí, yo estoy segura que no fue idea de ella, pero yo no le voy a restar responsabilidad en haber aceptado dar ese mensaje. Lo está diciendo, pero Rubén, el hecho de que se dice, hay gente que sabe lo que dicen y dicen lo que saben, que tuvo algo que ver con la política, esta decisión, mala decisión, y yo me sumo a lo que dice Camila, por parte de la ministra Turner, de ella asumir responsabilidad donde realmente ya ella había quedado alejada. No sé por qué traerlo eso en desfavor de ella, señor Murgas. Bueno, es que, mira, los monopolios son indeseables, pero son deseables para el que lo ejerce.
¿Qué monopolio? Los monopolios. ¿Pero cuál monopolio en este caso? Bueno, el monopolio informativo. Ellos tenían una hora para ellos solitos en el mercado, compitiendo con todos los periódicos, con todas las emisoras y contra todas las televisoras del país. No, cadena nacional de televisión. No, tenía una cadena nacional de televisión, ojo. Tenía poca cosa. Ya, pero eso es un monopolio. Y a la hora del prime time informativo de Panamá, que es las 6 de la tarde. Así es. Y sobre todo 6 de la tarde con la gente en casa, porque la mayoría de la población no se le permite salir. Entonces, eso te va mareando. Y los participantes de allí cada día inventaban nuevas cosas, Guillermo, para abusar de la paciencia del televidente. Aunque era un informe que lo que más interesaba era el número de víctimas que había todos los días. El objetivo de la cadena nacional pero lo daban mal, porque no decían dónde se habían muerto, si en hospitales, si en casas o en los hoteles, como es la moda que tienen ahora. Entonces, ocultaban la información básica y normal, Guillermo, y entonces esto provocó, bueno, la ministra también prácticamente deslució al viceministro de la presidencia. Lo que no pueden es evitar el escrutinio público. Mi teoría es esa, y la importancia de retomar la conferencia. Sabrina, la importancia Bueno, se debe hacer, y perdona Sabrina, medio minuto nada más, se debe hacer, pero hacerla no como la estaban haciendo. Estaban informando lo que a la gente no le interesaba. Okay. Sabrina. Yo no estoy de acuerdo con mezclar las cosas. Una cosa es que las conferencias de prensa se habían convertido en un todo por la patria y que estaban metiendo ahí mucho autobombo. Y otra cosa es que la ministra echó por la borda el viernes parte de la credibilidad que bien había ganado. Cuando Rubén dice que deslució al viceministro, no lo deslució. Ella, para mí, hizo gala de la transparencia que hasta este momento había demostrado. Por eso, para mí... Sabrina, y el viceministro fue muy imprudente en su actuar arrogante. No puedo negarlo, de mi perspectiva fue arrogante y prepotente. Por eso, cuando uno no entiende un comportamiento, o sea, fue una decisión que definitivamente no le favoreció a la imagen de la ministra, tiene que haber información que uno no conoce. Y ahí entra el tema de la negociación y de las tensiones que habían en el gabinete y con el partido, y que hubo, digamos, se fumó la pipa de la paz, y que esto vendría amarrado con también la presencia de Pedro Miguel González en la firma de la moratoria, etcétera, etcétera. Sabemos que la ministra, además de ser una doctora y una técnica y una mujer muy brillante, es una mujer disciplinada en su partido. La pregunta es si valía la pena, o sea, si lo que recibió a cambio era suficiente para la pérdida de credibilidad. Yo pienso que no. Yo pienso lo que arriesgó. O sea, yo diría que lo que arriesgó. Yo pienso que a ella, al gobierno y al partido le convenían preservar esa figura, porque empezamos mencionando lo que ha pasado en Brasil y lo que ha pasado en muchísimos países. O sea, los ministros de salud han tenido choques con figuras políticas que no entienden que la parte médica de esta crisis tiene que manejarse con criterios científicos. A diferencia de todos esos países, Laurentino Cortizo ha seguido las indicaciones científicas y técnicas del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros como país y como sociedad teníamos una ventaja competitiva contra este virus en la figura de ella, que me preocupa que se haya debilitado. Sí, fue deliberadamente, para muchos fue deliberadamente provocar una crisis de credibilidad a una persona que no se merecía eso. Camila, desde su perspectiva como politóloga. Sí, con el tema de la conferencia de prensa, yo creo que son absolutamente necesarias, y me parece hasta algo infantil haberlas quitado, porque es como si alguien va a un restaurante y todos los días le llega la comida cruda y dice que, oiga, joven, mi comida está cruda. O sea, se queja de la comida. Es que, oye, joven, mi comida está cruda. Y en vez del restaurante mejorar la comida, dice que, ¿sabes qué? Cierro. O sea, es algo infantil. Y
Y decir ahora que es que, espérate, que es que ustedes no las querían, nadie nunca dijo que no se querían conferencias. Lo que se dijo era que por favor menos publicidad, por favor respondan las preguntas, por favor no metan temas como el informe de seguridad que daban todos los días, que no tenían nada que ver con la conferencia. Un día me acuerdo que se pusieron a hablar un día de un secuestro de un empresario en no sé qué provincia, cosa que no tiene nada que ver con COVID. O sea, nada más se les pedía, concéntrense y hagan lo que tienen que hacer y ya. Pero en vez de eso, y el problema con haberlas quitado es que ninguna de las posibles razones que a uno se le ocurren son buenas, ni que sea para evitar las críticas infantil, ni que sea, porque ahora la gente sospechaba y todo, porque después del mensaje de la ministra, la gente estaba diciendo, es que viene algo y no quieren responder preguntas. O sea, generó una desconfianza en la gente y una especulación de por qué no, o sea, bueno, el Parlamento también es muy desconfiado, todas las encuestas lo muestran. No han hecho ser así, no han hecho ser así. Y, y generó morbo, pues. Señor Murgas. Guillermo, mira, en Panamá la parte informativa está sufriendo, está lesionada. El Consejo de Gabinete ya no genera información. Ya ni las televisoras quieren mandar periodistas a los consejos de gabinete. Antes el centro de la información de Panamá era en democracia, en dictadura, en semidictadura, era el consejo de gabinete. Ahí se generaban las verdaderas noticias. Se empezó a relajar en los dos últimos gobiernos, se empezaron a relajar los consejos de gabinete que ya no generan información, Guillermo. Ya nadie espera un consejo de gabinete para saber qué pasa. Ahora más noticias genera la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea hace un show, un espectáculo en vivo. Y eso le interesa a la gente. Pero este es el problema, de que los señores que hacían la conferencia de prensa se engolosinaron, Guillermo. A muchos de ellos la vanidad. La vanidad los mató. Yo estoy de acuerdo con Sabrina. La ministra tenía buena credibilidad, pero muchos de los compañeros de ella y ella, pues, ese retroceso que hizo la lesionó para siempre, Guillermo. Yo quiero decir algo con visión futuro. Cada uno de estos protagonistas tiene la obligación de pensar en su herencia histórica que están dejando en cuanto a su prestigio. Ojo con lo que están dejando, porque esto va a ser en algún momento determinado, va a salir, como digo yo, villanos y héroes, pero además de eso, hay que entender también que a veces no se preocupan en su paso por cargos públicos en cómo serán vistos a posterior. En este momento los reflectores están puestos sobre los funcionarios públicos. Tienen que entender eso. Pero el prestigio de la ministra de Salud me duele, debo confesar, no puedo negarlo. No se puede jugar un prestigio de esa naturaleza y la credibilidad en una mesa de póker, hombre, vamos a ponerlo de esa manera. Y menos intoxicada por la política, porque sospecho. Y yo nada más quiero preguntar, ustedes, y muy corto, sí o no. Sabrina, ¿tú sientes que hubo algo de política para que la ministra se involucrara en cosas que no le correspondían? Absolutamente. Claro. Camila. Hubo un acuerdo. Definitivamente hubo un acuerdo. No hay otra respuesta lógica. El político de la mesa, Rubén Darío Murgas, ¿usted qué dice? Ahora, no me ha respondido. Le hice una pregunta puntual. Guillermo, el gobierno midió. No, pero no me ha respondido. Midió, hizo encuestas. Ajá. Y las encuestas no le salieron favorables a las conferencias de prensa, Guillermo. No, por eso el presidente Cortizo dejó de salir en las apariciones públicas. Porque eso lo sabemos. Pero para mí la respuesta adulta es mejorarlas, no quitarlas. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no quiero una respuesta rastrera, quiero una realidad. ¿Hubo o no, a su juicio, usted como político, influencia de la política en la decisión, mala decisión tomada de involucrar a la ministra en temas que no le correspondían, que iban a lastimar su credibilidad? Esa es mi pregunta, ¿sí o no? Nada más. Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? La vanidad nos daña a todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, la vanidad, ella estaba en la cresta de la ola. Okay. Y provocó celos en el gobierno, Guillermo. O sea que alguien no la quería tan arriba. Exactamente.
Yo hablé de vanidades, recuerdan ustedes, ¿no? La vanidad no de ella, la vanidad de otros. No, de otro, de lo que estoy hablando, por supuesto. Sabrina Bacal, gracias por estar con nosotros en Infoanálisis, como siempre, un placer. Con mucho gusto. Esta es su casa. También. El equipo de Infoanálisis. Camila Gámez. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio, que tenga un excelente día. Hasta mañana.